Francis, concédeme 8 minutos para hacer un breve comentario. Miren, señores, hoy es 21 de diciembre. En el año 1511, el 21 de diciembre fue domingo, último domingo de Adviento en la Iglesia Católica. Y fue el domingo de Adviento cuando Fray Antón de Montesinos, aquí en la ciudad de Santo Domingo, pronunció el famoso sermón de reclamo a los españoles conquistadores por los maltratos a los nativos de entonces. Se había producido algo interesante. Los padres dominicos fueron enviados por la corona aquí a la española. Entonces ellos, cuando llegaron, se dieron cuenta de que los nativos estaban siendo más que esclavizados. ¿Y por qué más que esclavizados? Porque cuando los conquistadores llegaron, en principio, la corona, que es de la Iglesia Católica, o era de la Iglesia Católica en ese momento, la corona española, bueno, decide hacer un debate para determinar si estos nativos son humanos o no son humanos. Si no son humanos, como los negros, entonces pasan a ser esclavos. Pero si son humanos, entonces no pueden ser directamente esclavizados, sino que hay que cristianizarlos. Y eso se combinó también con lo que se conocía como la encomienda o las encomiendas, que era una costumbre española de que los pueblos que eran conquistados por los españoles, se le daba a los conquistadores una especie de cuota de los nativos o de los residentes de las tierras que eran conquistadas. En este caso eran nativos de aquí, de América. Y entonces esa cuota era una cuota laboral, prácticamente. Mira, yo te doy una cuota de los nativos de aquí, que ahora son vasallos de la corona. No son esclavos, pero tú los utilizas para trabajar, te comprometes a alimentarlos y te comprometes a contratar un cura para que lo cristianice, y entonces que ellos dignamente trabajen, pero que tampoco los maltrate. Sin embargo, ocurría lo contrario. Lo que estaban haciendo los conquistadores era que estaban más que esclavizando a esos nativos. ¿Por qué más que esclavizándolos? Porque como eran de la corona, eran propiedad del Estado. Y al ser propiedad del Estado no le costaba al conquistador ese cuerpo para ponerlo a trabajar, no darle comida ni nada, porque si se moría no pasaba nada, porque era propiedad del Estado, que es lo que pasa con todo lo que es del Estado, y eso lo hemos heredado incluso hasta el presente. Si tenemos un vehículo propio, lo cuidamos mucho. Vamos al trabajo con nuestro vehículo. Ahora, si nos asignan el vehículo de la institución del Estado donde tú trabajas, bueno, tú le das para allá, porque total, si se daña, eso es del Estado, eso no es mío. Y eso pasó entonces con esos pobres nativos que fueron más que esclavizados, porque entonces el que lo tenía asignado no le dolía, porque no le costaba. Si hubiera sido un esclavo, tal vez dice, bueno, déjame darle comida porque me costó mi cuarto comprar a este negro esclavo, y entonces tengo que alimentarlo para que no se me muera porque gasté un dinero en él. Pero como tú no gastaste nada en él y la corona te lo asignó, pues tú deja que trabaje hasta que se muera y que pase hambre. Eso pasó con los nativos en ese momento. Y cuando llegan los dominicos se dan cuenta de esta situación. Y entonces es cuando Montesinos aprovecha ese domingo de Adviento para pronunciar ese famoso sermón, sobre el cual tengo un extracto aquí, que decía: para daros a conocer estas verdades me he subido aquí yo, que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla. Y por tanto conviene que con atención no cualquiera, sino con todo nuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis, la cual esta voz será nueva que nunca oísteis, la más áspera, la más dura, espantable y peligrosa que jamás podréis oír. Esta voz os dice que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Eso era Montesinos refiriéndose a los conquistadores que estaban en misa, porque esos eran entonces los esclavizadores de los indios. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras sanas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas con muerte y estragos nunca oísteis habéis consumido? Y así sigue el sermón, hasta terminar entonces diciendo a los conquistadores: tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los que carecen
y no quieren la fe de Jesucristo, en el sentido de que ustedes están fuera de la gracia de Dios por estar maltratando tanto a estos nativos. Bueno, la autoridad española del momento se sintió incómoda con Montesinos y mandó al coordinador de los dominicos a que el domingo siguiente Montesinos se retractara de esto. Y Montesinos lo que hizo fue que el domingo siguiente pronunció un sermón, o no un sermón, más duro que el que había pronunciado ese 21 de diciembre del año 1511, lo cual le costó situaciones, pero fue ese sermón de Montesinos el que marcó, se puede decir, el inicio del proceso de defensa de los nativos, no solo en la española, sino en otras tierras conquistadas por los españoles aquí en América. En el año 1982, el gobierno de México le donó a la República Dominicana una estatua de Fray Antón de Montesinos, que es aquella que vemos ahí en el malecón de Santo Domingo, donde se ve una imagen de como si estuviera vociferando o reclamando, y es simulando el pronunciamiento de ese sermón de Montesinos. Fue inaugurado ese monumento en ese año por los presidentes de ambos países, el de México y el de la República Dominicana. Entiendo que era Salvador Jorge Blanco en ese momento. Y ese monumento estuvo abandonado durante muchos años. Fue una gran vergüenza para la República Dominicana que ese monumento estuviera abandonado, y hay que reconocerle a David Collado, en su condición de alcalde del Distrito Nacional, que recuperó ese monumento, que debe ser no solo mantenido en buen estado, sino también debe ser utilizado por nuestro sistema educativo para orientar un poco a nuestros estudiantes y a nuestra ciudadanía sobre la importancia de ese sermón de Fray Antón de Montesinos en procura de defender los derechos de unos nativos que habían aquí y que fueron más que esclavizados por los conquistadores españoles, porque se entendía que eran personas y no animales, por lo tanto no tenían que ser esclavos, pero eran propiedad del Estado, eran propiedad de la corona, y como eran propiedad de la corona, los que los tenían asignados no le daban ningún tipo de valor, sino que lo maltrataron hasta el punto de llevarlos hasta el exterminio.